Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo podcast para personas que están interesadas en los podcasts pero no saben por dónde empezar. Hoy con mi compañero Link nos trae un nuevo tema y una pregunta un poco interesante para aquellos que quieren monetizar o sacar un poco de provecho de sus habilidades técnicas en los podcasts. Efectivamente, Estefanía. La pregunta, el tema que vamos a tratar hoy en el programa es ¿cuáles son las mejores formas de monetizar los podcasts sin comprometer la calidad del contenido? Por ejemplo, en Perú, que es de la zona donde yo soy, existe un podcast llamado Hablando Huevadas que ellos rentabilizan su contenido a través de colaborar con marcas, pero claro, estas marcas tienen una línea editorial que a veces imponen dentro del programa. No sé qué pensarán nuestras invitadas el día de hoy. Empezamos con Mariluz, bienvenida. Hola, pues muy buena pregunta. Yo pienso que sí que es verdad que los podcasts, sobre todo cuando están empezando y para darle más visibilidad, tienen que acercarse a las marcas para que se puedan difundir ese podcast. Pero creo que también se le puede dar más publicidad en redes sociales, en otros medios, sin que tengan que aliarse con otras marcas. Perfecto, muy buena respuesta. Y no sé qué nos podría decir nuestra querida invitada Lucía. A ver, yo de monetizar podcast no tengo mucha idea. Imagino que la forma más fácil y a la que recurren la mayoría de los podcasters es la publicidad pagada, ¿no? Como hablaba mi compañera Mariluz, puede haber otras formas, otras vías que no sea comprometer tu alma, ¿no?, con esas marcas, pero a día de hoy no se me ocurren otras formas más fáciles o más efectivas que el conseguir un patrocinio, ¿no? Luego está la cuestión de si los podcasts que tienen éxito, a los que las marcas apoyan, son verdaderamente merecedores de ese apoyo, ¿no?, y de ese éxito. Esa es mi duda, porque hay algunos podcasts que a lo mejor se hacen famosos porque les apoyan unas marcas concretas y luego el contenido no es un contenido de calidad que interesa a todo el mundo, ¿no? Cuando nos movemos en publicidad y en marcas todo es muy voluble y habría que mirarlo bien con lupa eso. Una vez más, gracias a Lucía. Nuestra última invitada es Katy. ¿Qué opinas acerca de esta nueva pregunta? Bueno, pues yo tampoco tengo mucha idea de la monetización en los podcasts, pero me imagino que también puede depender de la etapa de crecimiento en la que se encuentre un podcast en concreto, ¿no? A lo mejor un podcast que ya tiene más trayectoria y empieza a ser más conocido tiene la libertad de poder elegir un sponsor que le convenga más, uno que está en crecimiento a lo mejor se ve más necesitado y sacrifica esa parte de a lo mejor tener ciertas restricciones, pero a cambio pues logra otras cosas. Mientras que un podcast más grande y más conocido a lo mejor sí es más selectivo a la hora de elegir qué empresas le van a patrocinar, precisamente porque sabe que las empresas tienen cada uno sus intereses al final y van a ser un poco más restrictivos a lo mejor según qué temas se traten. Pues muchas gracias a todas. Creo que también nos queda una pregunta un poco de cuestionantes, es ¿cómo monetizan estos podcasts? ¿Cómo iniciamos? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar poder generar dinero? ¿Qué esperan para los nuevos podcasts? Bueno, Lincoln nos puede dar algunos tips como presentarse a grants. No estamos perdidos, hay opciones. Efectivamente. Bueno, como comentaron, es verdad que muchos podcasts tienen que
coger mucho de las marcas, pero no es necesariamente eso. Por ejemplo, en muchos casos, se pueden financiar a través de otras redes, como pueden ser Kickstarters o de las propias subvenciones que puede otorgar el gobierno, aunque eso es verdad que es una estrategia un poco más complicada, pero factible. Muchas gracias, Lincoln. Interesante este tema. Esto ha sido por hoy, una vez más, en Hablando de Podcast.